Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar de felicidad en el trabajo. Y para eso vamos a entrevistar a Manu Romero, escritor y destacado consultor internacional, quien nos va a contar y va a abordar la mirada de la felicidad desde la experiencia del trabajador y cuál es su impacto en el negocio. Te invito a revisar esta entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de entrevistas. Hoy día tenemos un gran invitado que nos acompaña desde España directamente. Él es Manu Romero y presentarlo se me hace muy difícil porque la lista que tiene de características que hay que resaltar es muy larga, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo por mencionar lo más importante. Manu se autodefine como un emprendedor sin filtro, que me encanta esa definición, como un apasionado por las personas y por el marketing. Él se formó en Administración y Dirección de Empresas, es un reconocido speaker internacional, es autor del libro Happy Employee Experience, autor del blog también de Felicidad en el Trabajo, porque él se ha especializado en felicidad en el trabajo, dirige un podcast de radio y televisión también en España, profesor de escuelas de negocio. Manu, en fin, ¿qué más puedo decir? Espero haber, la lista es larga, así que espero haber resumido un poco todos tus grandes títulos, ¿verdad? Bienvenido, ¿cómo estás? Mil gracias. Yo creo que sabes tú más que yo sobre mí mismo y a veces que cuando echas la vista atrás dices todo lo que hago, igual es que estoy haciendo más cosas de las que debería, pero yo tengo un gran problema y muchas veces lo reconozco y es que me cuesta mucho decir que no y me meto en cualquier sarao y aquí estoy también en este sarao de entrevistas que estáis organizando y todo lo que es compartir a mí me apasiona y infinitamente agradecido pues tanto a ti como al resto del equipo por contar conmigo para estas jornadas y para tener aquí una conversación un ratito interesante. Súper. Bueno, Manu, tú también eres fundador de empresas y director de empresas que están especializadas en el mundo de la felicidad en el trabajo, en consultoría y en formación. Así es que también tienes esa mirada desde el empleador también, ¿verdad? Y me gustaría hacerte la primera pregunta que tiene que ver justamente con felicidad del trabajo, ya que vamos a hablar de eso, porque es un tema que a nosotros también nos apasiona mucho. Entonces, ¿qué entiendes tú por felicidad en el trabajo? ¿Y cuál es tu mirada de este concepto? ¿Cómo se aborda desde la empresa? ¿Si es lo mismo que bienestar o no? ¿Hay diferencia? Cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves? Mira, yo la felicidad laboral la veo como esa sensación precisamente de felicidad que se enfoca en el ámbito laboral, ¿no? Y dentro de esto, nosotros tenemos un modelo en el cual nos enfocamos en 15 factores, ¿no? Tenemos 15 factores que tienen que ver pues, con muchísimas cosas, dentro de los cuales además trabajamos hasta más de 90 puntos, ¿no? Y cada vez que trabajamos más y más proyectos y con más y más empresas nos damos cuenta de que hay más y más puntos a trabajar, más palancas a activar. Aquí lo complicado es que cuando activas una palanca se te desactiva la otra y tienes que ir jugando con ello, ¿no? Y aquí hablamos de puntos como la cultura corporativa, como el ambiente laboral, como el liderazgo, como las oportunidades de desarrollo, la formación, y bueno, muchísimos otros aspectos que hay que ir activando, ¿no? Y entre ellos también el bienestar. Entonces tú me decías, oye, ¿es lo mismo bienestar, felicidad? Desde nuestro enfoque, no digo que sea la verdad universal, desde nuestro enfoque, el bienestar laboral es una de las patas que tiene el modelo de felicidad en el trabajo que nosotros trabajamos, enfocado desde la parte de experiencia del empleado, ¿no? De todo lo que vive un empleado desde que entra hasta que se va, relacionado con esos 15 factores que nosotros trabajamos y esos más de 90 puntos que activamos y desactivamos en función de la empresa y el momento de madurez en el que se encuentra. Dicho esto, como decía, el bienestar laboral es esa parte para nosotros que tiene que ver más con la salud, con el bienestar emocional, con el bienestar físico, el bienestar nutricional, el bienestar financiero. Al final hablamos de muchísimos tipos de bienestar que hay que controlar
Y es que si esto fuera fácil, a día de hoy no estaríamos hablando de que existen empresas como Departamento de Felicidad en nuestro caso, o incluso en vuestro caso B-Side Consultores, o en nuestro caso también la Academia Future of People Academy, donde estamos formando a cientos de profesionales en esta disciplina, ¿no? Que es la felicidad, la experiencia del empleado. Y a día de hoy podemos hablar de que existen posiciones específicas dentro de las organizaciones que se dedican a trabajar en la felicidad de los trabajadores, ya sea desde un punto de vista en el cual es una pequeña empresa donde la función de recursos humanos está muy orientada a la atracción y fidelización de talento, por lo cual un especialista en felicidad la aborda muy bien, o ya sea desde un punto especialista dentro de un gran equipo de recursos humanos. Así que no sé si respondo bien a tu pregunta, pero creo que iba por ahí, Pamela. Perfectamente, y qué bueno que hagas la aclaración, porque muchas veces también se confunde felicidad y se piensa solamente ni siquiera en bienestar, que también es un concepto más amplio, pero que está dentro de todo el mundo de la felicidad, sino que se confunde con beneficios, que es muchísimo más específico y un mundo mucho más pequeño, que si bien es importante, no es el concepto completo, ¿verdad? Absolutamente. Esto es como cuando yo digo, la felicidad no se reduce a poner un futbolín, unas frases motivacionales en los muros o en las paredes y una cestita de fruta, ¿no? Pues suena gracioso, pero esta es la realidad de muchísimas compañías. Pensamos que una empresa feliz para trabajar es eso. Gran culpa de esto pueden tener ciertos reportajes que nos han enseñado de cómo es trabajar en Google, ¿no? Donde al final lo único que se puede mostrar en un vídeo es la parte más tangible, pero no puedes ver esos programas de liderazgo, esas oportunidades de intraemprender, esas oportunidades de formarte continuamente, de estar rodeado de los mejores expertos que te permiten ir un pasito más allá. Claro, todo eso es muy difícil de reducir a una imagen, y en las imágenes pues queda estupendamente la piscina de bolas, de colores, los futbolines, o por allí por algunos países de Latinoamérica los metebolas. Bueno, queda muy muy bien visualmente, pero no es la realidad de una gran empresa para trabajar, ¿no? Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hay empleados incluso que se piensan que ser feliz en el lugar de trabajo es tener unas oficinas increíbles, espectaculares, y tener un MacBook de Apple en vez de tener un Windows. Te puedo asegurar que la realidad es que prefieres tener un ordenador peor, estar en unas oficinas un poquito más feas, pero tener a un líder que te hace crecer, tener un ambiente de trabajo que te invita a entrar en la oficina cada mañana. Entonces empezamos a ver ahí cuáles son esos factores que pesan más. Y la realidad es que dependiendo de la compañía, estos varían, no siempre es lo mismo, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores que cometemos también, es tratar de copiar estrategias como las de Google, Facebook, Twitter y bueno, ahora X, ¿no? En el caso de Elon Musk. Pero esa no es la fórmula, ¿no? La fórmula, yo siempre digo que no existe fórmula mágica, sino que lo que existe es tu propia fórmula mágica. Y me explico, va a existir tu propia fórmula mágica para este momento de tu empresa, porque seguramente a día de hoy tengas una media de edad de unos 25 años y no tengas papás, pero en 5 años tus empleados empiecen a ser papás, o al menos un gran porcentaje de ellos, y sus prioridades van a cambiar. Y lo que te estaba funcionando hasta hace bien poquito, va a haber cambios y vas a tener que reformular esa estrategia que tú te marcabas, ¿no? Además, las demandas cambian. Hace apenas unos años, pre-COVID, la salud, dentro de los 15 factores que nosotros analizamos, estaba entre las 5 últimas. Sin embargo, post-COVID podemos situarlas entre las 5 primeras. Entonces hay que entender que las prioridades cambian. Hoy en día el tiempo se convierte en una prioridad máxima. El salario sigue siendo importante, pero pasa a ser un factor únicamente higiénico, ¿no? Oye, necesito cobrar para poder pagar facturas, puedes tener mayor o menor ambición, pero la gente lo que demanda, yo digo que el oro del siglo XXI es el tiempo, y no tengo ninguna duda con eso. Así es. Y bueno, como bien dices tú, las demandas van cambiando cada vez más rápido, por eso que es importante considerar en un momento específico el factor más importante, y luego eso puede cambiar en la siguiente etapa, ¿verdad? Ahora, tú has dicho en otras entrevistas que quieres dejar este mundo mejor, ¿verdad? Quieres hacer un aporte para que este mundo sea mejor. ¿Cómo lo ves tú eso desde la realidad que hoy día estamos viviendo ya post-pandémico, ¿verdad? Donde hay otras necesidades. ¿Cómo ves tú esa posibilidad? ¿Y cómo las empresas pueden también cumplir ese rol? Mira, me encanta esa pregunta, porque cuando yo empecé a hablar de estos temas de felicidad laboral, experiencia de empleado, marca empleadora,
Nos remontamos al 2015, cuando inicié el blog. Yo era un rara avis en este mundo, ¿no? Hablar de felicidad laboral, experiencia de empleado, marca empleadora, eran conceptos muy poco compatibles con la realidad de las compañías, ¿no? Incluso, pues esto que hoy en día se llaman haters, aparecían a montones por todos lados, criticaban el trabajo. Sin embargo, ser pionero también te da la oportunidad de poder trabajar con las empresas pioneras, ¿no? Y hemos trabajado con grandísimos clientes, empresas que se han atrevido cuando nadie lo hacía y que a día de hoy pues van 2 pasos por delante, Pamela. Entonces, en ese sentido, tener un propósito de este tipo es lo que te permite levantarte cada mañana con ganas, ¿no? Y no voy a mentir, es decir, se está muy bien en la cama, cuesta levantarse. Cuando estás de vacaciones se está fantásticamente y te quedarías en la playa. Pero oye, cuando llegas y vuelves a la rutina o te levantas por la mañana y tienes que entrar a trabajar, es un gustazo, créeme, disfrutar de lo que haces, ¿no? Y a veces me paro a pensar y digo, qué complicado debe ser trabajar en algo en lo que no disfrutas. Porque hay que afrontar los días con algo que disfrutes, o al menos encontrar la magia en aquello que haces, ¿no? Y suena muy fácil decirlo, el papel lo aguanta todo, pero es realmente complicado y me considero un afortunado. Entonces, en este sentido, las compañías tienen hoy la oportunidad de crear ambientes de trabajo felices, ¿no? Donde la gente quiera ir a trabajar, tenga las mejores condiciones. Y es que creo que no estamos inventando absolutamente ninguna rueda cuando decimos que empleados felices van a ofrecer a la empresa mejores resultados. Entonces, yo invito muchísimo a las compañías a que empiecen a poner el foco ahí, a tener empleados que quieran trabajar en la compañía, que quieran aportar, que quieran crecer junto a nosotros y que en consecuencia esto nos va a aportar unos mejores resultados empresariales. Importante eso que dices tú de esos días cuando te quieres quedar acostado, no quieres volver de las vacaciones, pero tienes ese propósito, ese sentido, el saber cómo impacta tu trabajo en el éxito de la organización, y eso te motiva a salir de la cama, ¿verdad? A volver de la playa y a ponerle la máxima energía a ese trabajo. Manu, vamos a tu libro que es muy entretenido, Happy Employee Experience. Tú acá hablas y dice Happy Employee Experience, cómo hacer empleados felices y conseguir resultados extraordinarios, que es lo que estábamos conversando recién, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de eso, de cómo se relaciona la felicidad en el trabajo con los buenos resultados. Ya hemos estado hablando algo, pero profundicemos un poquito. No, absolutamente, ¿no? Es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, escribir este libro. Y es que al final yo publicaba mucho en el blog, ¿no? Y un día un conocido me dijo, oye, ¿y por qué todo esto que escribes no lo ordenas y escribes un libro? Y dije, oye, ¿y por qué no? El tema es que me llevó 2 años escribirlo porque el tiempo es el que es, pero en cuanto lo tuve pude hablar con la editorial y lo vio claro, ¿no? Me dijo, oye, he recibido muchas propuestas sobre estos temas, pero ninguna tan conectada con el negocio, ¿no? Y hablamos de lo que tú comentabas, cómo esto implica conseguir mejores resultados para la compañía. Y es que se ha demostrado que una empresa con empleados felices no solo obtiene mejores resultados en temas como productividad, ventas, calificaciones de clientes, sino que además, y es una cosa que muchas veces se olvida porque pensamos que en una compañía únicamente se puede engrosar la cuenta de beneficios gracias a conseguir más beneficios, y es que se puede conseguir mucho más beneficio reduciendo los costes, ahorrando costes. Y tener empleados felices ahorra muchísimo dinero en costes de rotación, en costes de bajas laborales, en costes de absentismo, en costes de productos defectuosos. Estamos hablando de que la empresa obtiene muchísimos mejores resultados gracias a tener empleados felices. Y hay estudios, y podemos verlos tanto en el libro que los explico, como en internet, si tú haces una búsqueda de investigaciones sobre felicidad laboral, que las empresas que tienen empleados felices tienen resultados mejores que la media. Y esto es un hecho demostrado y por ello vale la pena invertir. Sí, sin duda. Como dices tú, hay mucha evidencia ya hoy día que demuestra que los empleados felices sin duda van a traer mejores resultados. Van a ser, yo siempre digo que es un win-win-win. Ganan todos. Ganan los trabajadores que están más contentos, ganan las empresas con sus resultados, ganan los clientes y también gana la comunidad. O sea, de alguna otra forma también hay un impacto en las familias de los trabajadores, en fin. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo.
Oye, Manu, en tu libro también tú hablas, específicamente en la página 89, tú hablas de la realización personal. Cuéntanos un poquito más de eso. Mira, cuando hablamos de realización personal, si hacemos referencia a la que todos conocemos, yo creo que es una de las cosas más conocidas universalmente, que es la pirámide de Maslow. Sí. Estaría en la cúspide, ¿no? Oye, cuando has cubierto tus necesidades más básicas, has cubierto tus necesidades sociales, has cubierto tus necesidades de autoestima, ahí entras en la etapa de realización, ¿no? De sentir que estás aportando algo más al mundo, a algo más grande que tú mismo, ¿no? Y el sentirse realizado con lo que haces, saber que disfrutas, que tienes un objetivo, que estás aportando a la sociedad, que estás, como decíamos antes, ¿no? Dejando huella. Eso es algo increíble y es la cúspide. Y aprovechando esta pregunta, me gustaría incidir en algo importante, ¿no? También. Y es que muchas veces las compañías se pierden en intentar hacer empresas felices con acciones que no son las adecuadas, ¿no? Y poníamos el ejemplo antes de la cesta de fruta. Es una iniciativa que está fenomenal, pero si esta no va asociada a una mejora de los hábitos saludables, y es más, si tus empleados con el sueldo que les estás pagando no pueden pagar sus facturas, su hogar, su alquiler, su hipoteca, y no pueden comer o comprarse la ropa que necesitan, difícilmente con una cestita de fruta vas a conseguir que estén felices. Es más, van a sentir que aún estás bromeando con ellos, ¿no? y riéndote de ellos. Entonces es importante ir cubriendo esos diferentes escalones de la pirámide de las necesidades humanas y entender que la realización personal se puede empezar a trabajar cuando ya hemos cubierto las siguientes, ¿no? Pero es tan bonito cuando tienes la capacidad de trabajar con tus propios empleados en que se sientan realizados en lo que hacen, que puedas conectar sus objetivos más personales con los objetivos más de negocio. Cuando logras ese match, estás en una escala superior, porque es que se te multiplica todo. ¿Y cómo lo pueden hacer las empresas en la práctica? ¿Qué acciones deberían tomar para abordar este punto en serio? Mira, como yo te decía, lo primero, antes de empezar a trabajar esto, descubrir el resto de necesidades básicas, ¿no? Sí. En el libro hablamos de ello, de los diferentes escalones de la pirámide de las necesidades humanas, cómo trabajar sobre los 15 factores, y la realización personal, digamos que estaría en la cúspide, ¿no? Sería de aquellas últimas acciones que hay que trabajar. Y para mí hay una cosa principal, que es lo que te estaba comentando: conectar los objetivos más personales con los objetivos de la empresa y ver cómo hacen match, ¿no? A partir de ahí, también trabajar la parte social, ¿no? Hoy en día hablamos de RSC, la responsabilidad social corporativa. A la gente le gusta sentir que aporta un valor a la sociedad, ¿no? Hablamos de propósitos. Hay mucha gente que a día de hoy no trabajaría para causas que tienen que ver con armas, para causas que tienen que ver con la destrucción de la fauna, para causas que, me invento, que hagan daño al planeta en el que compartimos, ¿no? Sin embargo, aquellas compañías que tienen un propósito de cambiar el mundo, es una empresa muy atractiva, especialmente para las generaciones más jóvenes, ¿no? Que están más implicadas con este tipo de causas, por lo cual esa parte social se convierte en algo imprescindible. Y a partir de ahí, defiendo lo mismo, no hay fórmulas universales, hay que entender qué es realizarse para cada una de estas personas y a partir de ahí tratar de conectarlo con los objetivos de negocio. Y algo muy importante, no nos olvidemos, las compañías en el 99,9% están para ganar dinero. No olvidemos nunca ese objetivo, tampoco desde las áreas de personas, de recursos humanos. Hay que combinar esa parte de felicidad laboral, pero que esta tenga un impacto en los resultados de negocio, ¿no? Y eso es de lo que hablamos precisamente en Happy Employee Experience. Sí, exactamente. Y ahí viene todo el mundo de la gestión estratégica de personas, ¿no? Total. Cómo la estrategia de personas apoya al negocio también. Ahí hay un rol relevante que cumplir. Eso es. Manu, una última pregunta. Hemos hablado ya bastante y tú en esta última pregunta del propósito, cómo conectar los valores y objetivos personales con el propósito de la organización. Me imagino que ahí cobra un punto relevante, muy importante, el escuchar a los trabajadores, como hemos hablado, y ¿qué rol le das tú a las mediciones? Para mí es el punto fundamental por algo que te venía comentando hasta ahora, ¿no? Y es, oye, no existen fórmulas universales, a pesar de que sí que puedan existir ciertos procesos, ciertos factores que puedes trabajar,
Pero al final, la medición es lo que te permite marcar la estrategia, ¿no? Yo creo que una de mis zonas de genialidad, porque a veces me han preguntado ¿cuál es tu zona de genialidad? Y digo, oye, yo si tuviera que cobrar por una única cosa cuando trabajo, es por la estrategia. Es sentarme a entender muy bien cuál es la situación de la compañía y a partir de entonces marcar un roadmap que nos permita poner el esfuerzo, el tiempo y el presupuesto donde realmente es necesario. ¿Implica eso que vamos a acertar a la primera? Ojalá, ¿no? Pero esto pasa en cualquier área de negocio. No vas a acertar a la primera, pero sí que vas a poner esfuerzos, foco y presupuesto en aquello que los datos te han hecho trabajar, ¿no? Y por eso empezamos a hablar de disciplinas como People Analytics, que nos permiten incluso anticiparnos a lo que pueda pasar, a posibles rotaciones, a posibles fugas de talento, de piezas importantes. Por ello, yo pongo mucho foco ahí, ¿no? En la parte de la medición, de entender la realidad de la compañía, de entender qué necesita el negocio y cómo desde la gestión de personas podemos aportar a ello. Y es que para mí, recursos humanos no ayuda a negocio. Recursos humanos es negocio. Y este cambio de enfoque lo cambia todo, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que posicionar. Tenemos que conseguir esa silla en el comité de dirección, hablando el idioma que habla negocio. De todas maneras, sin duda que, bueno, para mí también estoy totalmente de acuerdo contigo. El área de gestión de personas tiene que estar, o de recursos humanos, tiene que estar en el comité estratégico, donde se toman las decisiones para apoyar esa estrategia, para cumplir ese propósito organizacional. Y me encantó tu frase es negocio, definitivamente. Manu, estamos llegando al fin de la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer conversar contigo. Esperamos tenerte pronto en Chile. ¿Vas a venir a Chile? Y ojalá. Yo soy un amante de viajar. He estado en más de 40 países y se me quedan muy cortos porque conozco gente que ha estado en muchos más y cuando me cuentan todos los sitios donde han estado, pues es alucinante. Chile está en la lista, absolutamente, así que ojalá, si organizáis alguna cosita, me encantará estar y si no, como turista la voy a visitar seguro. Bueno, por aquí te esperamos entonces. Buenísimo. Ya tienes dónde llegar, eso de seguro. Qué bueno, mil gracias. Gracias a ti.